Hola, bienvenido al canal. Como sabes, hay un montón de información por redes sobre cómo hacer compost. Puedes encontrar vídeos, post en blogs, bueno, todo tipo de recursos, de consejos, de tips, de guías y demás que te van a decir cosas que debes hacer y cosas que no. Hemos encontrado que no toda es la información que hay en la red, como era de esperar, tiene un alto rigor. Así que en este vídeo te quiero enseñar 6 errores muy comunes que comete mucha gente por seguir todo tipo de consejos que se encuentran por redes y que te vendrá muy bien evitarlos. En realidad, hacer compost es una de las cosas más sencillas que existen en un huerto orgánico. El compost prácticamente no se hace, el compost sucede de forma espontánea y nosotros solo debemos intervenir un poco para ir a favor de ese proceso natural. Eso lo hace muy sencillo. Si estás a punto de empezar a hacer compost, estás buscando información y demás, pero ves que se te hace un poco complicado, que encuentras muchas cosas sobre proporciones de carbono y nitrógeno, aireación, que si control de temperatura, que si humedad, que si pH y muchas otras cosas, mi primer consejo es que estés tranquilo o tranquila, no te agobies con todo eso. Empieza, haz el compost, hazlo siguiendo tu intuición y luego a partir de ahí ya irás viendo qué es lo que falla. No es nada complicado, al final toda la materia orgánica que dejes en el exterior se va a descomponer. Lo que pasa es que intentamos hacerlo de la forma más rápida, más eficiente, que contamine menos, que preserve la mayor cantidad de nutrientes o de microorganismos sobre todo. Bueno, eso ya son técnicas para ir perfeccionando. Pero el primer consejo que te puedo dar es que te lances a hacerlo, si es que aún no has empezado. Al hacer un compost vamos a dedicar bastante esfuerzo, bastante energía. Es un trabajo más en el huerto. Y por eso queremos que nos cunda al máximo. Siempre pretendemos tener el mejor compost posible y para eso sí que conviene seguir al menos unas pequeñas guías. No es nada complicado, pero por eso hemos creado este vídeo, para darte esos 6 errores que deberías evitar, simplemente 6, para que así obtengas un producto muy bueno, una enmienda de la que realmente tu huerto se va a beneficiar muchísimo. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes suscribirte al canal. Como siempre te decimos, para ti darle al botón de suscribirse es un pequeño gesto y a nosotros nos estás ayudando muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Además, si la aprietas a la campanita que ves por ahí al lado del botón de suscribir, entonces YouTube te va a avisar más a menudo de los vídeos que vayamos subiendo. Si no quieres perderte ni uno, recuerda activar la campanita. Y además también te recuerdo, si por si aún no lo sabes, que tenemos ya el segundo canal de La Tanina en marcha. Se llama La Bitácora de la Tanina y ahí vamos subiendo contenido más del día a día en el que también enseñamos muchos pequeños consejos, muchos trucos, hay mucho aprendizaje en ese otro canal, pero en un formato distinto, en un formato más distendido, más sencillo y más, pues eso, del día a día de la tanina. Y ahora sí, el primer error que se suele cometer al hacer compost, el primero es justamente no hacer compost. Aunque te suene raro, es algo bastante habitual. Hay mucha gente con huertos orgánicos, ecológicos, domésticos, que no hace compost, o bien porque cree que es muy complicado, o bien porque no tiene espacio, o bien porque no tiene tiempo, o bien porque cree que va a oler mal, que le va a ocasionar una serie pues, de problemas en su entorno. Para toda esa gente, animaros al menos a probarlo, a ver qué tal. Una primera vez. La verdad es que, siguiendo unas directrices muy básicas, un compost no hace nada de olor. Es sencillo de hacer. Además,
nos reporta un material de excelente calidad del que se benefician mucho nuestros huertos. Y es que el compost que podemos comprar, lamentablemente, no tiene mucho que ver con el auténtico compost que nos podemos hacer nosotros, porque nuestro producto está mucho más vivo, mucho más repleto de microorganismos que aquellos que han estado, ves a saber desde cuánto tiempo, en sacos o en grandes depósitos, en grandes contenedores, que les ha dado el calor, que les ha llovido encima y los microorganismos han ido muriendo. Nuestro producto, el que podemos hacer en nuestros huertos, es realmente un compost vivo y eso no lo puede igualar ningún otro producto que compremos. En este caso, lo que nos hacemos nosotros tiene una calidad muchísimo mayor que cualquier otro en el que nos gastemos dinero. Algo que oímos en repetidas ocasiones es ese temor a que el compost huela mal, porque lo asociamos tal vez al cubo de la materia orgánica que recogemos en nuestra cocina y que puede desprender olores, o porque nos pensamos que va a ser un montón de basura en pleno jardín, terraza o huerto. Y no es para nada así. De hecho, el único motivo a la práctica que hace que un compost huela mal, pueden haber varios, pero siendo realistas, lo único que sucede con cierta frecuencia es un compost que no está bien ventilado. ¿Y por qué puede ser que un compost no esté bien ventilado? Lo más habitual es si en tu zona llueve mucho y se mantiene una humedad altísima. Si es el caso, hay soluciones muy sencillas. Si en tu zona no hay una lluvia exagerada, pues ese problema es que no lo vas ni a tener. Eso sí, claro, si por ejemplo echas kilos y kilos y kilos de restos de pescado o de restos de carne, entonces cuidado, pero es que eso no es lo que va a hacer la mayoría de gente. Si a un compost le echas los restos de comida domésticos, incluso un poquito de estiércol, algo de cartón, paja, hojas, restos de césped, este tipo de materiales, el compost no va a oler mal. De hecho, cualquier persona que haga compost sabe lo bien que puede oler el compost en muchos momentos y ese aroma como a bosque húmedo, a tierra mojada, que desprende cuando un compost está hecho. Y el espacio, aunque tengas muy poco, tampoco debería ser un impedimento, porque hay técnicas de compostaje que se adaptan a cualquier lugar, a cualquier espacio, a cualquier dimensión que tengas. Puedes tener desde una simple torre de lombrices dentro de un bancal, por ejemplo, o podrías tener un sistema de bokashi, que no es exactamente un compost, pero bueno, podríamos considerarlo un precompost, dentro de casa, en un piso, sin tener necesidad ni siquiera de un espacio exterior. O, por ejemplo, trabajar con lombrices en interior, que funciona perfectamente. Lo puedes hacer incluso en la cocina, donde tiras tus restos orgánicos, ahí podrías tener una vermicompostadora de interior. Ni huele mal, ni genera moscas, ni genera nada de nada si se sabe llevar bien. Y en este tema tenemos un amigo que es un auténtico experto, el lombricero, que te dejo su canal de YouTube por aquí para que le eches un vistazo, o puedes contactarle por Instagram y por redes y él siempre está encantado de asesorar a cualquiera que tenga dudas con respecto a las lombrices. Además, ha preparado unos cursos fantásticos sobre cómo hacer un vermicompost en pisos sin espacio exterior. Otro error muy común que deberías evitar es no dimensionar bien las necesidades que vas a tener de compost. En realidad, nunca me he encontrado con nadie que me diga estoy haciendo demasiado compost, me sobra por todas partes y no sé qué hacer con él. El compost, de hecho, siempre hay demasiado poco. Nunca hay un exceso de compost o es complicadísimo y a la práctica es algo que no se da. De todas formas, lo que no queremos es quedarnos excesivamente cortos. Por eso conviene que preveamos un poco cuáles van a ser nuestras necesidades. Muy habitualmente veo en casi todos los huertos una compostadora de 1 metro cúbico. A veces en pequeñas terrazas me encuentro una compostadora de 1 metro cúbico y en grandes espacios exteriores
también me encuentro una compostadora de 1 metro cúbico. Es como un objeto que todo el mundo sabemos que hay que tener en un huerto orgánico, se pone ahí y ya está, y va a generar compost. Pero bueno, las necesidades varían mucho en función de la superficie que tengamos de cultivo y sobre todo del tipo de técnica de cultivo que queramos llevar a cabo. Calcularlo es muy sencillo, simplemente necesitamos saber la superficie de cultivo que tenemos, no la de huerto total, sino justamente la de los bancales, la de la zona que destinemos propiamente a los cultivos. Le quitamos todo lo que es superficie que haya adyacente al huerto, que sean los caminos y todas esas zonas donde no van a haber plantas. Nos quedamos solo con la superficie de cultivo y la multiplicamos por el grueso que queremos darle de capa de compost anualmente. Por ejemplo, si cultivas sin labrar, como es nuestro caso, entonces un buen aporte de compost sería 2 veces al año, unos 15 centímetros. Podrías aportar más, pero con 15 centímetros es suficiente. Eso nos da unos 30 centímetros al año. Para un huerto de 100 metros cuadrados, eso significa 30 metros cúbicos de compost al año, 30.000 litros. Por ejemplo, nuestro huerto, si medimos la zona de cultivo, hace un poco más de 100 metros cuadrados. Pero bueno, vamos a dejar que nuestro huerto hace unos 100 metros cuadrados y añadimos 2 veces al año esos 15 centímetros, que también es un poco variable porque a veces añadimos un poco más o un poco menos. Pero bueno, 30 centímetros al año. Necesitaríamos 30.000 litros y tenemos capacidad entre 6 compostadoras para hacer 7.500 litros de compost. Es el volumen total de compostaje. Si contamos que un ciclo de compostaje nos dura 4 meses, entonces si haces cálculos, 7.500 por 4, nos quedamos un poco cortos, no llegamos a esos 30.000 litros de compost que necesitamos. Y así sucede. A la práctica nosotros con estas 6 compostadoras, que son 3 de 1 metro cúbico y otras 3 de 1,5 metros cúbico cada una, no llegamos a hacer todo el compost que nuestro huerto requiere. Cada año compramos una pequeña cantidad, que pueden ser 3, 5, incluso 10.000 litros, depende del año y de todos los nuevos bancales que queramos hacer de compost para ir añadiendo y para, sobre todo, rellenar los bancales que se van vaciando con el tiempo. Si consiguiéramos acelerar el proceso y hiciéramos un ciclo de compost cada 3 meses, que a veces lo conseguimos, por ejemplo en verano, que todo va más rápido, pues podemos hacerlo en 3 meses. Entonces, sí que nos daría suficiente para mantener nuestro huerto con estas 6 compostadoras. Ese era nuestro objetivo, pero no es sencillo acelerar y optimizar tantísimo el proceso de compostaje. En este caso, si pudiéramos, añadiríamos alguna compostadora más, pero realmente el espacio ya no nos da para más y bueno, de momento vamos manteniéndolo así y es factible comprar un poquito de compost cada año e ir añadiéndolo. Pero el gran grueso es ese compost que hacemos nosotros, que nos parece de mucha más calidad que el que podemos comprar fuera. El tipo de agricultura que nosotros llevamos a cabo, el no laboreo en bancales elevados, es probablemente el tipo de cultivo que más compost requiere, pero también tiene muchas otras ventajas. Nosotros siempre decimos que el tiempo que nos ahorramos al no labrar, al no tener que desherbar nunca, pudiendo también plantar más junto y necesitando menos espacio, todo eso, la contrapartida que tiene es que tenemos que dedicar ese esfuerzo y esa energía a generar más compost, a todo lo que tiene que ver con el compost, buscar los materiales, montar las pilas, voltearlas, esparcirlo, pero también la recompensa es mucho más grande. Un suelo con más compost es un suelo más vivo, que luego nos da unos cultivos más sanos, nos da unas plantas que son más exuberantes, son más resistentes y nos permite una mayor producción. Si nosotros podemos
cultivar tan junto con marcos de plantaciones tan y tan estrechos es porque aplicamos enormes cantidades de compost. No hay más secreto que ese. Ciertamente otros sistemas de cultivo son menos dependientes del compost y podrías aplicar mucha menor cantidad por año, pero sea cual sea el tipo de cultivo que estás haciendo, cuanto más compost apliques, más vivo va a estar tu suelo y eso lo va a agradecer tu huerto enormemente. Así que, aunque estés siguiendo otro sistema, si puedes, aplica grandes cantidades de compost. Otro error muy común es situar el compost en un lugar poco apropiado. Generalmente, cuando se hace la planificación de un huerto, se escogen los lugares para los bancales, los mejores. Se sitúa también una zona de descanso. Se suele situar una zona para guardar las herramientas, incluso otras zonas que pueden surgir. Y la última de todas, habitualmente, es la que toca para hacer el compostaje. Tenemos esa concepción aún de que el compost es la basura, son los residuos, y de alguna forma lo relegamos al final de la lista de las prioridades. Pero en realidad, en un huerto orgánico, el compost debería ser el elemento central. Es lo más importante porque es lo que va a aportar esa vida al suelo y, si lo piensas, es la base de la agricultura orgánica. Además, es un trabajo que nos va a ocupar bastante tiempo y por eso conviene que le dediquemos una buena zona, una zona que sea suficientemente cercana, digamos, a la fuente de residuos. Si vamos a entrar los residuos por un lugar, no pongamos el compost en la otra punta de forma que nos sea muy difícil trasladarlos hacia allí. También debe tener un lugar que sea suficientemente cercano y de fácil acceso hacia el huerto para sacar el material ya hecho. Necesitamos tener una buena zona de trabajo alrededor para poder acceder bien, para voltear la pila si es necesario, airearla, para poder sacar, para poder cribar, para esas operaciones que puede que necesitemos hacer. Además, en los climas que no son muy lluviosos, conviene y es muy importante que tengamos acceso con una manguera hasta el compost, por si lo viéramos excesivamente seco, que lo podamos remojar. No son pocas las ocasiones que, por haber situado el compost en un lugar poco apropiado, el trabajo del compostaje se duplica o se triplica. Se acaba haciendo muy tedioso y eso siempre acaba de la misma forma, produciendo menos compost del que sería deseable. Si cuando vamos a un huerto y lo planificamos de nuevo, cuando, por ejemplo, con las consultorías ayudamos a alguien en un nuevo proyecto, lo primero en lo que nos fijamos es en la orientación, dónde va el sol, qué recorrido hace, y así tenemos claro cómo deberán ir más o menos los bancales, pero aún no los diseñamos. Seguidamente nos fijamos en los puntos de agua, eso también es un tema principal, pero acto seguido ya buscamos un buen emplazamiento para el compost, que tenga sobre todo los criterios que te he dicho antes, fácil acceso para entrar material y para sacarlo, que se pueda acceder hasta él con una carretilla, idealmente que tengamos un espacio alrededor plano donde poder trabajar y que nos llegue un punto de agua hasta allí, o que la manguera sea lo suficientemente larga como para poder llegar con esta hasta el compost. Esto se me hace imprescindible en cualquier huerto que pretenda tener un buen suministro de compost autoproducido. El cuarto error que te quiero mencionar, y este sí que es muy común, este lo encontramos, vamos, en la mayoría de compostajes caseros, es no tener la suficiente entrada de residuos en la compostadora. Esto sucede porque solemos pensar que generamos muchos residuos en casa, mucho residuo orgánico de los restos de la comida, de la actividad familiar. Y en realidad, aunque nosotros veamos que es mucho volumen, porque cada día, cada 2 días lo sacamos y cuando lo ponemos en la compostadora, eso se reduce a la mínima expresión. Y es que en el 99% de los casos no será suficiente con la basura que generamos en una vivienda para mantener un compost. Solo
Si lo que pretendemos generar es una pequeña cantidad porque solo tenemos unas macetas en una terraza o así, entonces sí que podría servirnos, pero a la que tengamos un espacio de huerto un poquito mayor, ya no digo de grandes dimensiones, pero un poco, digamos, para tener un consumo familiar decente, esa entrada de residuos ya no va a ser suficiente. Tenemos que ir a buscar materia orgánica fuera de casa también. Son muchos los compost que no suben de nivel, en los que sus propietarios van añadiendo más y más desechos y el nivel se mantiene. Sí que se produce compost, por la parte baja se puede ir extrayendo, pero realmente no se llega a llenar la compostadora. Cuando sucede esto es porque no se está añadiendo el suficiente residuo. Las consecuencias son que la producción de compost es muy baja, mucho menor de lo que sería deseable para una compostadora de ese volumen, y además que generalmente tampoco tiene las cualidades que debería tener. Al no ganar en altura, no suelen calentarse lo suficiente y de esa forma no se eliminan ni patógenos ni las semillas. Así que una compostadora requiere volumen, requiere una altura mínima de 60 centímetros, pero si podemos darle más, muchísimo mejor. Así que si ves que tu compostadora se mantiene en un nivel y no llegas a llenarla hasta arriba, entonces no queda otra que recurrir a materia orgánica de fuera de casa. Y las opciones son muchísimas. Estoy seguro que a tu alrededor tienes un montón de fuentes de buena materia orgánica para tu compost. Por ejemplo, el cartón marrón, sin colas, adhesivos, ni plastificado, ni colorear, el cartón simplemente marrón es un muy buen ingrediente para el compost. Y hay toneladas y toneladas de estos residuos por todas partes. Cualquier ciudad puedes dar una vuelta cuando cierran los comercios y recoger muchísimo. Otras opciones sería tener acceso, pues por ejemplo, a una verdurería que tengas cerca de casa, que estarán encantados de darte sus residuos, lo que vayan a tirar al final del día. O por ejemplo, igual tienes acceso a un comedor o a un restaurante que también generan grandes cantidades de desechos orgánicos. Las cafeterías y los bares son un excelente lugar para recoger grandes cantidades de pozos de café. Además, suelen tener una basura separada para recogerlo, así que es muy sencillo para ellos guardártelo y para ti pasarte una vez al día, cada dos, bueno, o el trato que hagas con ellos y llevarte el café. Otras ideas pueden ser, por ejemplo, hablar con algún jardinero que te facilite los restos de segar el césped o de recoger las hojas. Son dos materiales excelentes. O hacer alguna visita a una hípica o a una granja y pedirles a ver si te dejan que te lleves algunos sacos de estiércol. Seguramente van a estar encantados de que les quites de encima una pequeña cantidad de ese estiércol que ellos deben gestionar de alguna forma. Y hay muchísimas otras. Puedes pensar en cuál es la actividad agrícola que se da alrededor tuyo. Si tienes, por ejemplo, cultivos de frutales o cultivos de huerta o qué cooperativas hay, toda esta actividad genera unos residuos orgánicos de los que probablemente puedas beneficiarte. El quinto error, muy común también, es no vigilar el nivel de humedad. Esto puede darse tanto por un exceso de humedad como por un déficit de humedad. En lugares en los que llueve realmente mucho, como podría ser, por ejemplo, aquí en Europa, en el norte, en Gran Bretaña, o incluso en la península ibérica, en toda la parte cantábrica también hay una pluviometría muy alta. Y en esos lugares el compost, si está continuamente húmedo, encharcado, empapado, podría entrar en una fase anaeróbica. Eso conlleva que si cogemos el compost pueda llegar a oler mal. Es lo que comentaba al inicio del vídeo, una de las poquísimas situaciones en las que un compost puede desprender mal olor. Este problema es fácilmente solucionable. Si te ha ocurrido y tienes el compost empapado, añádele algún material absorbente, cartón, paja, cáscara de cereal, incluso un poco de serrín,
que no sea demasiado porque la madera tarda mucho en compostar. Ese tipo de materiales absorbentes te van a ayudar si ya tienes el problema, pero lo que deberías hacer es prevenirlo, que no te llegue a suceder, y eso es muy sencillo. Simplemente pon un techado a tu pila de compost. Puede ser una simple plancha metálica de cualquier material de estos ondulados que le haga un poquito de tejado. Le haces un pequeño desnivel para que el agua se escurra y ya está, simplemente tu pila de compost no se va a mojar con las lluvias. Aunque muy pocas veces nos encontramos con un compost excesivamente húmedo. Lo más habitual es justo al contrario, que el compost esté demasiado seco. Y la verdad es que esto sucede en lugares en los que llueve poco y además hace o mucho calor o mucho viento. Ambos factores tienden a desecar el compost. Pero nos lo encontramos casi siempre cuando se utiliza un tipo de compostadora muy habitual, que es la típica compostadora que se hace muchísima gente con palés reciclados. A ver, no me malinterpretes, reciclar los palés es ideal y van muy bien para hacerse un compost. Lo que pasa es que si simplemente lo hacemos así y dejamos esas aberturas entre los listones, el compost en nuestro clima va a estar demasiado aireado, demasiado expuesto y va a perder humedad por todas partes. Así que para hacerte una de esas compostadoras con palés reciclados te doy dos opciones. O bien cubres esos huecos que queda entre listón y listón con otros listones de madera, o bien, más sencillo, antes de llenar la compostadora, por la parte interna, forra las paredes con 2 o 3 capas de cartón. Al final del ciclo de compostaje, ese cartón lo utilizas para el siguiente compost y ya está, y lo renuevas. Y así vas a mantener la pila más tapada y mantendrá mejor la humedad. Habrás oído que un compost debe estar aireado. Aunque intentes tapar las paredes por todos lados con estas técnicas, va a seguir habiendo agujeros y va a seguir estando aireado. Además, haciendo un trabajo vertical de remover un poco, de airearlo con las distintas técnicas que ya te hemos explicado en otras ocasiones, vas a conseguir la aireación perfecta para el compost. Puedes tranquilamente hacer las paredes todas continuas, que no vas a tener problemas de que el ambiente sea demasiado anaeróbico. De hecho, fíjate en nuestras compostadoras. Están hechas con unas maderas que son el resultante de la tala de árboles y entre una y otra hay pequeños agujeros porque no encajan a la perfección, pero en general las paredes son continuas, no hemos dejado ningún hueco para que se airee y nuestro compost se hace perfectamente y hemos conseguido de esta forma que retenga la humedad ideal. Y aun así, si lo ves muy seco, porque hace tiempo que no llueve, porque ha hecho mucho viento, porque el ambiente es muy cálido, entonces coge la manguera o una regadora y moja tu compost. No lo hagas excesivamente porque vas a eliminar parte del oxígeno que es necesario y además vas a lavar nutrientes, así que mojar el compost debería ser el último recurso. Pero no dejes de hacerlo si lo ves seco, porque un compost excesivamente seco reduce su velocidad o incluso detiene la descomposición y eso no nos interesa para nada. Queremos un ambiente que sea más ideal para bacterias, levaduras y hongos para que ellos sigan con su proceso. La humedad ideal sería aquella que cuando coges un poco lo notas húmedo en tus manos, si lo aprietas se forman bolas, pero no llega a gotear. Si gotea, está demasiado húmedo. Si está mojado pero no gotea, eso es el nivel de humedad ideal. Y ya por último, el sexto error, también muy común, porque no es que no haya más, es que en este vídeo te hemos querido nombrar los más habituales que nos encontramos y, como te digo, el sexto es no añadir el suficiente nitrógeno o no vigilar con la correcta relación entre carbono y nitrógeno. Realmente si pones demasiado nitrógeno también es un problema, pero es un problema que no encontramos casi nunca. En las consultas que nos hacen, en los huertos que visitamos y demás, lo que solemos ver es que hay un déficit de nitrógeno. ¿Y por qué sucede esto? En primer lugar,
porque realmente en nuestro entorno los materiales ricos en nitrógeno suelen ser más difíciles de encontrar que los materiales ricos en carbono. Tenemos como elementos ricos en carbono las hojas secas, los restos de poda, la viruta de madera, la corteza, el cartón, el papel, la paja, la cascarilla de cereal, todo eso es muy fácil encontrarlo. En cambio, ¿qué tenemos rico en nitrógeno? El estiércol, el café, las hojas de té, los restos de residuos domésticos de la cocina, pero tampoco hay tantas cosas más. Entonces, a nivel de volumen suele estar muy descompensado el compost y tiene poco de estos elementos ricos en nitrógeno. Además, este error también viene fomentado por un poco de mala información o, digamos, información incompleta. Porque a veces cuando se intenta divulgar sobre esto de la descomposición, del compost y demás, se simplifica hasta tal punto en que se crean, y es normal porque conviene hacer las cosas simples para que la gente se anime, pero se crean esas listas que dividen los materiales entre verdes y marrones, o dicho de otra forma, materiales ricos en carbono y ricos en nitrógeno. Y en esas listas, que separan en dos categorías, ponen en la misma categoría de materiales ricos en nitrógeno a las hojas verdes, por ejemplo, de los árboles, con el estiércol o con los restos de café, cuando en realidad estos dos últimos contienen muchísimo más nitrógeno que las plantas verdes, las hojas frescas que podemos tirar. Por eso a mí me gusta hacer 3 categorías en lugar de 2. Los elementos ricos en carbono, que incluso estos podríamos dividirlos un poco más, pero eso ya es un nivel más de profundización que no entra en este vídeo. Y luego me gusta separar entre los materiales ricos en nitrógeno, como el café, el estiércol, los restos de cocina, y aquellos que son bastante neutros, como las hojas, por ejemplo, como el material vegetal fresco, como los restos de césped. Es cierto que suelen estar un poquito más desplazados hacia el nitrógeno, pero en realidad muy pocos, son muy balanceados. Por eso, cuando la gente hace sus combinaciones entre elementos ricos en carbono y ricos en nitrógeno, pone algo de hojas y mucho carbono, algo de césped y mucho carbono. Y claro, así el compost acaba desbalanceado, no tiene esa correcta proporción que permita que toda la microbiota descomponga eficientemente. El resultado de este tipo de compost son procesos que se alargan mucho, que cuesta que terminen, en los que quedan muchos fragmentos de materia sin descomponer también y que realmente no llegan a alcanzar la temperatura ideal, no vemos que la pila humee cuando es invierno, suelte vapor y demás. Esto es porque estamos añadiendo demasiado carbono. Si ese es el caso, procura corregirlo añadiendo más materiales ricos en nitrógeno. Las hojas de té, por ejemplo, tienen muchísimo nitrógeno, los pozos de café, los restos de cocina, el estiércol y incluso la orina humana o la orina de los animales también es una enorme fuente de nitrógeno. No son materiales muy habituales y sé que cuesta, pero realmente es la clave en la mayoría de compost, tener ese buen balance entre carbono y nitrógeno. Y estos son los 6 errores más comunes, o al menos los que nosotros encontramos con más frecuencia cuando hacemos consultorías, visitamos huertos o recibimos todo tipo de preguntas. Espero que te haya gustado el vídeo, a nosotros es un tema que nos encanta. Hoy hemos querido hacer este vídeo más sencillo, simple, dando estos 6 consejos o estos 6 errores a evitar, pero nos gustaría seguir haciendo muchos otros sobre este tema. Tenemos pensado, por ejemplo, tipos de compost especiales, tenemos pensado cómo mejorar y optimizar el compost, tenemos pensado también qué puedes añadir y qué no, materiales especiales sobre los que a veces recibimos preguntas también y muchos otros temas. A nosotros es una materia que nos encanta, pero si tú también estás interesado o interesada, por favor déjalo en comentarios, porque nos interesa saber mucho cuáles son vuestros intereses y los vídeos que os apetece que hagamos. Y bueno, hoy
ya hemos acabado este vídeo. Espero que te haya gustado mucho y que hayas aprendido algo, que te haya sido útil, y nos vemos en el siguiente.